Bienvenidos de nuevo al mágico mundo de la mitología. En esta ocasión nos sumergiremos en la fascinante historia de la Guerra de Troya, un conflicto épico inmortalizado por los poetas, y que ha trascendido el paso de los siglos. Únete a nosotros mientras viajamos a tiempos olvidados, donde héroes y heroínas se alzan para alcanzar la gloria, y las deidades, celosas, contemplan con envidia la pasión y el sacrificio del que hacen gala los humanos, y cómo estos sucesos se entrelazan para cometer tales hazañas, que en ocasiones superan las de los propios dioses. En nuestro anterior vídeo narramos los acontecimientos previos que condujeron inevitablemente a este famoso conflicto. Hoy retomamos esta épica historia desde el momento en el que centenares de naves formaban la llamada coalición aquea, y se disponían a partir desde la ciudad portuaria de Aulide, en dirección a Troya. La expedición se encontraba lista para zarpar desde hacía varios días, pero los vientos se resistían a acariciar las velas de las naves. Fue entonces cuando Calcante, el sabio augur de Micenas y nieto de Apolo, interpretó estos eventos como un castigo de la diosa Artemisa. Se decía que Agamenón, en su orgullo, había matado a un ciervo sagrado en un bosque dedicado a la diosa, y luego se había jactado irreverentemente de ser un cazador superior a ella. Esta imprudencia desató la ira de la diosa, y ahora buscaba su venganza. El oráculo reveló que la única forma de calmar la cólera de Artemisa era ofrecer en sacrificio la vida de la hija más hermosa de Agamenón, Ifigenia, que debería ser ofrendada en el altar divino. La noticia llenó de desesperación y angustia los corazones de todos los presentes, pero debían aceptar el designio divino y proceder con el sacrificio. Engañada bajo el falso pretexto de que se uniría en matrimonio con el valiente Aquiles, Ifigenia fue llevada desde Micenas hasta Aulide, sin saber el oscuro destino que le aguardaba. Su belleza y dulzura conmovían a quienes la rodeaban, pero ninguna lágrima ni súplica podían cambiar el destino trágico que se cernía sobre ella. Cuando llegó el fatídico momento, Agamenón se preparó para llevar a cabo el sacrificio de su amada hija. Sin embargo, en el último instante, un milagro ocurrió. La diosa Artemisa, conmovida por la inocencia de Ifigenia, decidió intervenir, y en un gesto de clemencia divina transformó a la joven en un ciervo, llevándola consigo hacia tierras distantes para darle cobijo en uno de sus santuarios. Desde ese momento, Ifigenia se convirtió en sacerdotisa de Artemisa en las lejanas tierras de Táurica, situadas en la actual península de Crimea. Allí, en un santuario dedicado a la diosa, cumpliría su destino sirviendo a la divinidad que había decidido perdonar su vida. Por fin los vientos acudieron, y la flota zarpó con rumbo a Troya, pero por designio divino equivocaron el rumbo y fueron a parar a Misia, regida por Téléfo, hijo de Hércules y la princesa Auge. La llegada de la flota no fue bien recibida, y en un violento enfrentamiento, Aquiles, con su destreza y valentía, hirió gravemente al rey Téléfo, pero su herida se mostró resistente a sanar, desafiando incluso la medicina más experta. Desesperado por encontrar una cura para su herida, Téléfo buscó el consejo del oráculo, y sus palabras fueron claras: solo aquel que le había infligido la herida podía sanarla. Con esta inusual profecía en mente, Téléfo ideó un astuto plan. Disfrazado de pobre mendigo, se acercó a Aquiles, y con humildad, le pidió ayuda para sanar su grave herida. El orgulloso Aquiles, quien no solo poseía una destreza sin igual en el campo de batalla, sino también una voluntad inquebrantable, rechazó la petición de Téléfo. Argumentó que no poseía conocimientos médicos para atender heridas, y con esa excusa, se negó a ayudar al atribulado rey. Sin embargo, Odiseo, el astuto y sabio guerrero, intuyó que había más en la situación de lo que aparentaba. Comprendió que la lanza de Aquiles, la misma que había infligido la herida, tenía el poder para sanarla. Con gran perspicacia, sugirió un audaz experimento: usar pequeñas raspaduras de la lanza de Aquiles para tratar la herida de Téléfo. Siguiendo el consejo de Odiseo, colocaron cuidadosamente pequeños fragmentos de la lanza sobre la herida del rey Téléfo. Para sorpresa de todos, la profecía del oráculo se cumplió, y la herida comenzó a cicatrizar lentamente. Agradecido por haber recuperado su salud, gracias a sus antiguos adversarios, Téléfo se convirtió en su guía indicándoles el camino más seguro hacia Troya, y ofreciendo valiosos consejos para su épica empresa. La flota aquea partió de nuevo, siguiendo las indicaciones proporcionadas por el agradecido Téléfo, pero poco antes de llegar a Troya se detuvieron a repostar en la isla de Ténedos, cercana a las costas troyanas. Allí, Filoctetes, un hábil arquero y guerrero, fue mordido por una serpiente venenosa enviada por la diosa Hera. Su herida se infectó y desprendía un hedor insoportable. Entonces Odiseo, por orden de Agamenón, lo dejó abandonado en la isla. Medonte, hijo de Oileo,
tomó el mando de los hombres de Filoctetes, y este permaneció solo en Ténedos durante 10 años. Filoctetes tenía en su poder el arco y las flechas que Hércules le había regalado, ya que encendió la pira funeraria del héroe cuando nadie más quiso hacerlo, y de esta forma Hércules logró alcanzar la inmortalidad. El adivino Calcante había profetizado años antes, que los griegos solo podrían conquistar la ciudad de Troya con la ayuda de un arco y unas flechas que pertenecieran a Heracles, y además sería necesaria la participación en el conflicto de Aquiles y Filoctetes. Asimismo, el gran adivino profetizó que el primer griego que pisara tierra, también sería el primero en morir en la batalla. Cuando los griegos desembarcaron en las playas de Troya, Protesilao, un príncipe de Tesalia y capitán de los Filaceos, satisfizo esta profecía. Héctor mató a Protesilao, y Laodamía, esposa de este, se suicidó a causa del dolor. Tras la muerte de Protesilao, su hermano Podarces acudió a la guerra en su lugar. Después de una primera batalla en la playa, los aqueos lograron imponerse. Entre otros, Aquiles mató a un hijo de Poseidón, Cicno, que luchaba en el bando troyano. Cicno era invulnerable a las armas, excepto por su cabeza, y Aquiles lo mató estrangulándolo, o golpeándolo con una piedra, según otras versiones. De esta manera, Aquiles se ganó el eterno odio del soberano de los mares. Desde su llegada, los aqueos tuvieron que enfrentar una defensa feroz por parte de los troyanos. Ambas partes estaban buscando la manera de evitar más derramamiento de sangre y poner fin al conflicto. El rey Príamo, en un gesto de conciliación, propuso un combate singular en el que su hijo París se enfrentaría en un duelo a Menelao, el legítimo esposo de Helena, y el ganador decidiría el destino de la guerra y de Helena, con la promesa de que el vencedor se quedaría con la hermosa princesa y sus tesoros. Sin embargo, otros afirman que fue el jefe de las tropas troyanas, el príncipe Héctor, quien increpó a su hermano París por esconderse ante la presencia de Menelao, y ante ello, París decidió desafiar a Menelao en combate singular. La batalla se detuvo para la celebración del duelo, mientras Helena, el rey Príamo, y otros nobles troyanos observaban el enfrentamiento desde la muralla. Pero aunque la propuesta del rey Príamo fue una tentativa de resolver la disputa sin una batalla masiva, las cosas no se resolvieron de manera pacífica, ya que el duelo fue interrumpido cuando Menelao estaba a punto de matar a París, y este tuvo que ser salvado por Afrodita y enviado junto a Helena. Entonces, tras una pequeña asamblea de los dioses, estos deciden que se reanuden las hostilidades, por lo que Atenea, disfrazada, incita a Pándaro, un famoso arquero de Arcadia que luchaba en el bando troyano, para que rompa la tregua lanzando una flecha que hiere a Menelao, y tras la arenga de Agamenón a sus tropas se reanuda la lucha. Ares y Apolo por una parte, y Atenea y Hera por otra, ayudan respectivamente a troyanos y aqueos. La guerra había comenzado a gran escala, y los propios dioses luchaban en ella. Entre los aqueos destacan la batalla Diomedes, siempre asistido por Atenea, que está a punto de matar a Eneas, y llega a herir a Afrodita. Mientras tanto, Ares y Héctor comandan a las tropas troyanas. También destaca Sarpedón, caudillo de los licios, que mata entre otros al rey de Rodas, Tlepólemo. Luego Diomedes, amparado nuevamente por Atenea, hiere con su lanza a Ares, el cual lanzó un grito como si 10.000 hombres gritaran a la vez, dirigiéndose inmediatamente al Olimpo para rogar a su padre Zeus que lo curase, lo cual le acarreó una terrible reprimenda por parte del jefe de los dioses. Ante el empuje de los aqueos, Heleno, también hijo de Príamo y adivino, insta a Héctor a que regrese a Troya, para encargar a las mujeres troyanas que realicen ofrendas en el templo de Atenea, con la esperanza de aplacar la cólera de la diosa. Mientras tanto la batalla continúa, el héroe Diomedes, príncipe de Etolia, y el licio Glauco, reconocen sus lazos de hospitalidad, ya que sus familias estaban unidas por una fuerte amistad desde que el abuelo de Glauco, Belerofonte, había sido recibido en su casa como huésped por el abuelo de Diomedes, y entonces se detienen para saludarse e intercambiar las armas amistosamente, las de Glauco de oro, las de Diomedes de bronce, y no pelearon ni lucharon aquel día. Por su parte Héctor, tras realizar el encargo de su hermano Heleno, va en busca de París para increparle y ordenarle que regrese a la batalla. Después se despide con tristeza de su esposa Andrómaca. Después de un intenso debate entre Atenea y Apolo, interpretado por Heleno, Héctor desafía en duelo singular a cualquier aqueo que acepte el reto. Los principales jefes aqueos, arengados por Néstor, aceptan el desafío y tras echarlo a suertes, Áyax Telamonio, también llamado Áyax el Grande, es el elegido. El duelo singular tiene lugar, pero la llegada de la noche pone fin a la lucha entre ambos, y en ese momento se intercambian regalos, según era costumbre entre nobles guerreros. A pesar de la rivalidad y el conflicto en la guerra,
Ambos guerreros compartían una profunda admiración y respeto mutuo. Reconocieron la habilidad y valentía del otro durante el duelo, lo que llevó a un momento de camaradería y caballerosidad. Para mostrar su aprecio y honrar la valentía del oponente, Héctor y Ajax intercambiaron los regalos como símbolo de respeto y amistad. Héctor entrega una espada, con la que Ajax luego se suicidaría, y Ajax le entrega un magnífico cinturón de color púrpura. Entonces Néstor insta a los aqueos a construir una muralla y una fosa que defienda su campamento. Los troyanos, reunidos en asamblea, debaten si deben entregar a Helena y su tesoro, postura defendida por Antenor, o solo su tesoro, postura defendida por Paris. Príamo ordena que se traslade a los aqueos la propuesta de Paris, pero la propuesta es rotundamente rechazada, aunque se acuerda una tregua para incinerar los cadáveres de los soldados caídos. Los griegos sitiaron Troya durante 9 años, y durante ese tiempo, saquearon muchas ciudades de la zona. Aquiles dio muerte en el templo de Apolo Timbreo a Troilo, y en otra ocasión en la que Aquiles pudo entrar de noche en la ciudad, tomó a Licaón como prisionero. En el reparto del botín de los aqueos, Agamenón tomó como esclava a Criseida, hija de Crises, sacerdote de Apolo. Cuando Crises intentó pagar su rescate, fue maltratado, así que pidió a Apolo que castigase a los griegos, y el ejército fue azotado por una plaga. Mientras tanto en el Olimpo, Zeus ordena al resto de los dioses que se abstengan de intervenir en la contienda. Los troyanos, animados por Zeus, avanzan en la batalla y hacen retroceder a los aqueos. Por parte de los aqueos, Teucro causa graves daños en las filas troyanas con sus flechas. Atenea y Hera tratan de ayudar a los aqueos, pero Iris, que en aquellos momentos actuaba como mensajera divina, les envía la orden de Zeus de que no intervengan. Al llegar la noche, los troyanos acampan cerca del campamento aqueo. Mientras tanto, Poseidón se indigna al ver el favoritismo de Zeus hacia los troyanos, y toma la forma del adivino Calcante para animar a las tropas griegas. Entonces se desata un combate en el que Poseidón ayuda a los aqueos y Zeus a los troyanos. Así pues, Poseidón acude a la batalla para animar a los aqueos a resistir las cargas de los troyanos. Entre los aqueos se destaca Idomeneo, rey de Creta, pero Heleno y Deífobo deben retirarse tras ser heridos por Menelao y Meriones, aunque Héctor prosigue en su avance hasta que se le opone de nuevo Áyax el Grande. Entonces Hera concibe un plan para engañar a Zeus, con la ayuda del mágico cinturón de Afrodita, que convertía en irresistible a quien lo llevara puesto, seduce a Zeus, y con la magia de Hipnos lo hace dormir en sueño profundo. Después encarga a Poseidón que siga luchando en favor de los aqueos, y Áyax Telamonio hiere de gravedad a Héctor, que es retirado del combate por sus compañeros, para llevarlo cerca de las murallas de la ciudad. A pesar de la resistencia de Polidamante y de su hermano Acamante, los aqueos toman una breve iniciativa en la batalla. Mientras tanto, Zeus descubre el engaño del que ha sido objeto, y ordena a Poseidón, por medio de Iris, que deje de ayudar a los aqueos, e insta a Apolo para que infunda nuevas fuerzas a los troyanos. Ares tiene el propósito de regresar al combate, para vengar la muerte de su hijo Ascálafo, caído a manos del príncipe troyano Deífobo, hermano de Héctor, pero Atenea le advierte que si lo hace, será objeto de la ira de su enojado padre. Al mismo tiempo Héctor se recupera de sus heridas y recobra sus fuerzas, y los troyanos llegan combatiendo hasta las naves de los aqueos, incluso Áyax Telamonio tiene que retroceder. Pero el oráculo emitido anteriormente por Calcante, predijo que la plaga que azotaba a los griegos en aquellos momentos, solo cesaría si Agamenón devolvía a Criseida a su padre. Enojado por esto, y también con Aquiles, que garantizó el cumplimiento del oráculo, Agamenón aceptó devolver a Criseida, pero a cambio y en represalia contra Aquiles, tomó a su concubina Briseida. Por este motivo Aquiles se negó a continuar luchando en la guerra, y pidió a su madre Tetis que intercediera, para que Zeus favoreciera aún más a los troyanos y causase todos los males posibles a los aqueos. Los siguientes días los griegos fueron duramente castigados en la batalla, y los principales guerreros, salvo Áyax, fueron heridos gravemente. Mientras tanto los troyanos, capitaneados por Héctor, avanzaban sin tregua sobre las posiciones griegas, llegando incluso hasta sus propias naves, a las cuales comenzaron a prender fuego, y hubiesen logrado destruir la flota entera de no ser por la resistencia del valiente Áyax, y por la oportuna llegada de Patroclo, el amado compañero de armas de Aquiles. Cuando Héctor comenzó a prender fuego a las naves de los aqueos, Patroclo pidió permiso a Aquiles para tomar sus armas y repeler el ataque, y al mando de los mirmidones hizo huir a los troyanos, los cuales creyeron que en realidad se trataba del propio Aquiles. Patroclo mata entre otros a Sarpedón, rey de Licia hijo de Zeus. Entonces Apolo acude en ayuda de los troyanos y golpea a Patroclo, que después es herido por Euforbo y rematado por Héctor.
Menelao consigue matar a Euforbo, y defiende el cuerpo sin vida de Patroclo, en torno al cual se entabla un duro combate. Pero los troyanos lo hacen retroceder y Héctor despoja a Patroclo de sus armas. Después acuden refuerzos aqueos al combate, y consiguen llevar su cuerpo a las naves. Cuando Antíloco, hijo de Néstor, comunica a Aquiles la noticia de la muerte de Patroclo a manos de Héctor, el héroe, rebosante de ira, de furia desatada, y de insaciable sed de venganza, decide volver a la lucha para vengar la muerte de su amado compañero de armas. Cae la noche y los troyanos se reúnen. Polidamante es partidario de ir a Troya y refugiarse tras sus muros, pero prevalece la opinión de Héctor de seguir luchando en campo abierto. Al mismo tiempo, la diosa Tetis convence al dios Hefesto para que fabrique nuevas armas para su hijo Aquiles. Mientras tanto, Aquiles se reconcilia con Agamenón, que le devuelve a Briseida junto con varios regalos, además de hacer un juramento de que nunca estuvo con Briseida, tal y como es costumbre entre hombres y mujeres. Entonces Zeus da permiso al resto de los dioses para que intervengan en la batalla y ayuden a quien prefieran. Aquiles inicia un furioso ataque en el que lucha con Eneas, quien es salvado por Poseidón con tal de no encolerizar más a Zeus. El héroe mata a Polidoro, hijo de Príamo, y se enfrenta a Héctor, pero Atenea ayuda a Aquiles y Apolo aleja a Héctor del combate. Aquiles mata entre otros a Licaón, también hijo de Príamo, y a Asteropeo, que consigue herirlo levemente. El dios del río, Escamandro, rodea a Aquiles con sus aguas y está a punto de ahogarlo, pero Hera acude a su hijo Hefesto para que aleje las aguas del río con las llamas. El resto de los dioses pelean entre ellos, unos a favor de los aqueos y otros a favor de los troyanos. Ante la infinita cólera desatada en el ánimo de Aquiles, el rey Príamo ordena abrir las puertas de Troya para que sus tropas se refugien tras sus muros, y Apolo consigue, mediante un ardid, alejar momentáneamente a Aquiles de los muros de Troya. Las fuerzas troyanas se refugian en la ciudad, pero Héctor queda fuera, con ánimo de pelear contra Aquiles. Una vez los dos guerreros se encuentran frente a frente, Héctor, al contemplar la infinita ira que proyecta el semblante de Aquiles, decide huir y dar varias vueltas alrededor de la ciudad. Pero entonces aparece Atenea y se hace pasar por Deífobo, su hermano, engañando con esta treta a Héctor, y hacerle creer que será una batalla de 2 contra 1. De esta manera Héctor se enfrenta por fin cara a cara con Aquiles, quien en una épica y dolorosa lucha lo mata, y después ata su cadáver a su carro de combate, y de esta guisa regresa triunfante a su campamento arrastrando el cuerpo de Héctor tras él. Aquiles había jurado vengar la muerte de su compañero, por esta razón mató a Héctor, y sin piedad alguna, arrastraba el cuerpo de Héctor atado a su carro alrededor de las murallas de Troya, varias veces cada día. Después de celebrar unos juegos fúnebres en honor de Patroclo, Aquiles aún seguía dolido, y continuaba dando 3 vueltas cada día al cuerpo de Héctor, alrededor de la pira funeraria de Patroclo. Finalmente el rey Príamo, acompañado por el dios mensajero Hermes, acudió una noche en persona a su tienda, para suplicarle con amargura que le devolviera el cuerpo de su amado hijo, y así poder honrarlo debidamente con un funeral. Esta valiente acción de un padre por su hijo, ablandó el corazón de Aquiles, y el héroe aceptó una tregua de 12 días, para permitir la celebración de los funerales de Héctor. Poco después de la muerte y funerales de Héctor, llegaron nuevos aliados en ayuda de los troyanos. Aquiles venció a la amazona Pentesilea, de la que se enamoró una vez que ya la había matado, y a Memnón, rey de Etiopía y sobrino de Príamo. Tras estos eventos, se produjo la muerte de Aquiles, bien por una flecha en su talón lanzada por Paris y dirigida por Apolo, o según otra versión, Aquiles fue asesinado en una emboscada que le tendió Paris, con ayuda de su hermano Deífobo, en el templo de Apolo, donde Aquiles acudió con la intención de concertar su casamiento con una de las hijas de Príamo llamada Polixena. La armadura de Aquiles fue motivo de disputa entre Odiseo y Áyax, ambos héroes compitieron por ella, resultando vencedor Odiseo. Áyax, encolerizado, juró matar a sus compañeros, pero a causa de un ataque de locura que le había infundido Atenea, comenzó a matar animales de ganado, pensando que eran soldados griegos. Posteriormente, tras recobrar la cordura, se suicidó con la misma espada que Héctor le había regalado. Pero el adivino Calcante había profetizado que Troya solo podía ser tomada si recuperaban las flechas de Heracles, que estaban en poder de Filoctetes. Entonces Odiseo y Diomedes trajeron a Filoctetes de la isla de Ténedos. Su herida fue curada por Podalirio, hijo de Asclepio, y Filoctetes mató a Paris con una de sus flechas, vengando así la muerte de Aquiles. Después de la muerte de Paris, otros 2 hijos de Príamo, Deífobo y Heleno, se disputaron el derecho de ser el nuevo esposo de Helena. Deífobo fue el elegido,
y Heleno, indignado, se retiró de Troya y se estableció en el monte Ida. Después Calcante aseguró que Heleno, que era también adivino, conocía los oráculos que protegían la ciudad. Así que los griegos lo capturaron y lo obligaron a decir bajo qué circunstancias podrían tomar Troya. Heleno auguró que para que Troya pudiera ser tomada, era necesario que trajeran los huesos de Pélope, que robaran la estatua troyana de Palas Atenea, y que Neoptólemo, hijo de Aquiles, participara en la guerra. Los griegos consiguieron cumplir las tres condiciones. Neoptólemo estaba en la isla de Esciros, pero los griegos le localizaron y lo trajeron a Troya. El cerco de Troya ya había durado 10 largos años, entonces los griegos idearon una nueva treta, un gran caballo de madera hueco. Fue construido por Epeo y lo ocuparon soldados griegos encabezados por Odiseo, mientras el resto de la armada griega fingió partir. Con la ayuda de un espía griego llamado Sinón, convencieron a los troyanos de que el caballo era una ofrenda para Atenea. A pesar de las advertencias de Laoconte y Casandra, los troyanos introdujeron el caballo en la ciudad y realizaron una gran celebración, y cuando los griegos salieron del caballo, la ciudad entera estaba bajo el sueño y cansancio provocados por la fiesta y la bebida. Los guerreros griegos fueron rápidos, salieron de su escondite y abrieron las puertas de la ciudad, para permitir la entrada al resto de las tropas, y entonces Troya fue saqueada sin piedad alguna. Durante el saqueo, los griegos masacraron a la mayor parte de los troyanos y prendieron fuego a la ciudad. Casandra fue ultrajada por Áyax el Menor, y arrastrada por este mientras ella se hallaba agarrada con fuerza a la estatua de Atenea. Menelao mató a Deífobo y recuperó a Helena. El rey Príamo fue muerto por Neoptólemo en el altar de Zeus. Astianacte, hijo de Héctor, también fue asesinado por los aqueos, que lo arrojaron desde lo alto de una torre ante la mirada horrorizada de su madre y abuelos. Después del saqueo, los griegos celebraron sacrificios a los dioses. Algunas de las mujeres troyanas que quedaron con vida fueron esclavizadas. Neoptólemo obtuvo a la esposa de Héctor, Andrómaca. Agamenón obtuvo a Casandra. La reina Hécuba fue parte del botín otorgado a Odiseo. Sin embargo, a la Ódice se la tragó la tierra, y Polixena fue sacrificada sobre la tumba de Aquiles. Este relato fue escrito varios siglos antes de nuestra era. Debería servir como enseñanza sobre los horrores de las guerras y los enfrentamientos entre personas y países. Como sociedades, tendríamos que haber aprendido la lección. Hemos tenido tiempo más que suficiente, nada mejora con el enfrentamiento y la violencia, pero todo es posible con comprensión, respeto y empatía. Gracias por acompañarnos en este viaje por el pasado, y ojalá estas historias nos ayuden a comprender y mejorar nuestro presente.